was read all about it. Jack the Ripper, Terror of London. Las brillantes luces y el bullicio de la ciudad del este de Londres hacen difícil imaginar que hace solo un siglo sus habitantes vivían sumidos en el terror. Hoy en día, los turistas acuden en masa, intrigados y repugnados a partes iguales por la historia que comenzó en Whitechapel en 1888 y que desde entonces ha sido motivo de pesadillas. Retrocedamos en el tiempo hasta la década de 1880, cuando el lugar era un laberinto de callejones oscuros y brumosos y estrechas calles empedradas que solo se iluminaban con unas pocas farolas de gas que parpadeaban varios días a la semana, y la calle comercial albergaba a los comerciantes del mercado que vendían sus productos en carros de madera. Pero en 1888 cundió el pánico entre los habitantes de Whitechapel, y un nombre sembró el miedo en los suburbios. Por primera vez, su nombre resonaba en las calles: Jack el Destripador. Entonces, ¿qué ocurrió hace tantos años para inspirar a los expertos en historia y a los detectives aficionados de hoy en día a intentar resolver el misterio de este monstruo en las sombras? Nuestra historia comienza el 3 de abril de 1888, cuando Emma Elizabeth Smith caminaba cerca de la pensión donde se alojaba, en el número 18 de George Street, en Spitalfields. Era martes de Pascua y acababa de terminar un fin de semana de desfiles y festividades de temporada en Londres. Cuando Emma pasaba por Osborne Street, fue brutalmente atacada y más tarde afirmó que un grupo de 2 o 3 hombres le habían robado el dinero, la habían golpeado y luego violado. Emma sobrevivió lo suficiente como para contar su historia mientras la atendían en el hospital de Londres, pero murió a la mañana siguiente de peritonitis. Se prestó poca atención al desafortunado destino de Emma, y la violencia callejera habitual del East End londinense siguió impregnando la vida cotidiana. Este era el Londres de Jack el Destripador, el despiadado asesino de al menos 5 mujeres de la noche que vendían sus favores por unos pocos peniques de ginebra y una cama sórdida para pasar la noche. A pesar de los avances actuales en la ciencia forense y la elaboración de perfiles psicológicos, los asesinatos siguen sin resolverse y los crímenes que afectaron a lo mejor de la sociedad victoriana aún no están cerca de ser desentrañados. Nadie puede afirmar categóricamente conocer la identidad de Jack el Destripador. Abundan las teorías conspirativas y los estudiosos modernos hacen todo lo posible por descubrir lo que realmente ocurrió aquí, en Whitechapel, hace más de un siglo, lo que convierte este caso, sin duda, en el mayor misterio sin resolver de todos los tiempos. Al observar hoy en día este bullicioso y concurrido barrio, con puestos de mercado, tiendas de saris y casas voluminosas
que se extienden hasta donde alcanza la vista, puede parecer una tarea imposible encontrar algo que haya quedado de la época de Jack el Destripador. No se puede negar que ha cambiado mucho, en gran parte deliberadamente, para erradicar los recuerdos de un pasado malvado. Pero si sabes dónde buscar, es posible seguir los pasos de Jack el Destripador. Eso sí, si te atreves. ¿Por dónde empezamos? Pues bien, irónicamente, con un asesinato que, aunque se asocia con Jack el Destripador, podemos estar bastante seguros de que no fue obra suya. Se trata de Brick Lane, en el corazón de Whitechapel. Ahora es el bullicioso centro del barrio londinense de Ben Gall, pero en 1888 era un lugar muy diferente. Las calles estrechas y los barrios marginales superpoblados lo convertían en un lugar oscuro y peligroso, especialmente para las numerosas prostitutas que trabajaban en la zona. Era el mes de abril, con los días festivos de Semana Santa y las celebraciones en pleno apogeo. A última hora de la noche del día 2, Emma Smith, una trabajadora sexual, se dirigió a la vecina Osborne Street para probar suerte. Era un barrio peligroso, y las prostitutas corrían riesgos inimaginables con frecuencia. Las palizas severas eran habituales y se consideraban un riesgo normal del trabajo. Emma fue abordada por un grupo de hombres que la atacaron brutalmente, le quitaron el poco dinero que tenía y la violaron, causándole heridas tan graves que tuvo que ser trasladada al cercano London Hospital. Emma murió a la mañana siguiente de peritonitis. El forense dictó un veredicto de asesinato intencionado, pero Emma Smith fue rápidamente olvidada, ya que las mujeres de Whitechapel continuaron ejerciendo. Su peligroso negocio sigue siendo muy activo en el barrio hoy en día, y el mercado de Spitalfields no es una excepción. El comercio moderno es bastante legítimo y transparente, y miles de personas acuden regularmente al mercado recién renovado, que antes era la bolsa de frutas y lana de Londres. Sin embargo, era la industria textil la que predominaba en la época de Jack el Destripador, como lo había hecho 4 siglos antes. Famosa en todo el mundo, es el mercado dominical de Pétcola, donde tanto turistas como lugareños disfrutan buscando gangas. Sin embargo, a la reina Victoria no le hizo ninguna gracia esa referencia escandalosa a una prenda interior, y durante su reinado esta calle pasó a llamarse Middlesex Street, que irónicamente sigue siendo el nombre oficial de esta colorida vía. Hoy en día hay muchos recuerdos de la confección y las rutas de fabricación de esta zona, y si se observa con atención gran parte de la arquitectura, se pueden ver las propiedades de los infames tejedores de seda franceses Ganau, que se establecieron en este distrito tras huir al exilio. La placa azul en la esquina de Wilke St. Francis Street marca la residencia de Ana María Gadwaite entre 1690 y 1763, una conocida diseñadora de seda Ganug. Pero los franceses no fueron los únicos inmigrantes que prosperaron en el distrito de la Capilla Blanca de Londres. Y cuando Jack el Destripador realizó sus primeras incursiones asesinas en la noche, una próspera comunidad judía también se había hecho prominente en la zona. En consecuencia, había una mezcla a veces incómoda de gente, ya que los desposeídos de todo tipo de culturas sobrevivían. Vivían apiñados en esta atmósfera claustrofóbica, ganándose la vida como podían. Continuando, llegamos a Tharpe Street,
un nombre que Jack el Destripador seguramente no habría reconocido en 1888. Esta espantosa vía pública se conocía como George Yard, entonces un clásico barrio marginal de Spitalfields, justo al lado de la capilla High Street, entre la estación y Commercial Street. Hoy en día no hay nada que temer en esta ordinaria carretera de transbordadores, pero en la mañana del 7 de agosto de 1888, John Reeves, residente de los edificios de George Yard, hizo un horrible descubrimiento en el rellano del primer piso. No era raro que los vagabundos se desplomaran inconscientes por haber bebido demasiado en los portales y rellanos. Sin embargo, lo que vio este hombre lo heló hasta lo más profundo. A sus pies yacía el cuerpo de una mujer, apuñalada 39 veces en el pecho, la garganta y el abdomen. Se trataba de los restos mortales de Martha Turner, también conocida como Astrum, y cuando se llamó a la policía, el hecho de que otra prostituta hubiera muerto no suscitó mucho interés, y el suceso ni siquiera apareció en la prensa hasta 3 días después, cuando se reunieron las pruebas que condujeron a la trágica muerte de Martha. Se obtiene una representación bastante fiel de cómo era la vida de las prostitutas de Whitechapel en la década de 1880. No era una persona atractiva en absoluto. Martha, como tantas otras almas perdidas que vivían en este barrio, era una alcohólica de 39 años. Había estado casada y tenía 3 hijos, pero su incesante necesidad de beber le robó poco a poco toda su dignidad. Este es el pub White Hart, situado en la esquina de Tharpe Street, cerca del lugar donde se encontró el cuerpo mutilado de Martha. Sigue siendo muy popular hoy en día. Lleva aquí desde 1721, y Martha seguramente habría bebido en este pub siempre que tuviera dinero para hacerlo. Los testigos afirman haber visto a Martha con otra desafortunada compañera, conocida eufemísticamente como Purley Paul, en el White Swan, un pub similar en Whitechapel Road, que hace tiempo fue demolido, completamente borracha. Las 2 mujeres recogieron a unos clientes, un par de marineros. Martha se llevó al suyo a George Yard y Paul trajo al suyo aquí, a Angel Alley, una callejuela oscura y lúgubre, donde se podía llevar a cabo su negocio. Purley, imperturbable. Paul fue la última persona que vio a Martha con vida, y en ese momento todo el mundo asumió que debía haber sido el marinero o un cliente posterior quien había cometido el cobarde acto. Agosto seguía sofocante, con la vida y la muerte desarrollándose tan turbulentas como siempre en los barrios bajos del East End. Un incendio en los astilleros ardió la tarde del día 30, tiñendo el horizonte de Londres de rojo sangre, como si fuera una profecía del mal que acecharía las calles unas horas más tarde. Esta es la calle Thrall, donde se encontraba una pensión en el número 18, frecuentada a menudo por las prostitutas de la Capilla Blanca. Hoy en día solo queda la entrada a la calle, ya que se ha construido una nueva urbanización. Gran parte del negocio nocturno que se desarrollaba allí no solo permitía a los pobres desafortunados mantener su adicción al alcohol, sino que también tenía el propósito más práctico de comprar una cama para pasar la noche. Por lo tanto, no es de extrañar que se tratara de una comunidad tan transitoria, en la que pocas prostitutas, si es que alguna, tenían el lujo de un domicilio fijo.
Fue en el número 18 de Thrall Street donde Mary Ann Nichols, una prostituta de 43 años, más conocida como Polly, llegó en la madrugada del 31 de agosto, borracha y sin los pocos peniques necesarios para pagar el alojamiento, por lo que fue expulsada a la calle. Luciendo un bonito sombrero nuevo, dijo: «No importa, pronto conseguiré dinero para pagar el alojamiento. Mira qué sombrero tan bonito tengo». Decidida a ganar lo suficiente para volver rápidamente, Polly se dirigió a nuestra calle de los Caballeros, que desde entonces ha pasado a llamarse Derwood Street. Pero Polly nunca regresó. Su cuerpo mutilado fue encontrado poco después por Charlie Cross, un porteador del mercado que se dirigía a su trabajo en el turno de mañana. Al principio pensó que alguien había dejado un montón de alquitrán en la cuneta. Como el cuerpo de Polly yacía atravesado en la carretera y la acera, se dio la voz de alarma y al inspeccionarlo más de cerca, la linterna de un policía reveló el verdadero horror. A la pobre mujer le habían cortado la garganta de oreja a oreja y las espantosas puñaladas en el abdomen eran evidentemente obra de un loco. Aunque el cuerpo aún estaba caliente, no se encontraron pistas e incluso el alegre gorro de Polly yacía empapado de sangre junto a su cadáver mutilado. Este fue el punto de inflexión. De repente, los asesinatos de Emma Smith y Martha Turner cobraron relevancia no solo para la policía, sino también para la prensa. Las especulaciones eran abundantes. ¿Había un demonio suelto? ¿Podría ser obra de un asesino en serie? Y lo más importante, la pregunta candente del momento era: ¿cuándo volvería a atacar el asesino de Whitechapel como lo sensacionalizaban los periódicos? Nadie tuvo que esperar mucho para obtener una respuesta. Esta es Hanbury Street, que en el otoño de 1888 era una de las vías más transitadas del distrito de Spitalfields. Era un laberinto de calles secundarias, patios y callejones donde comunidades enteras vivían y trabajaban en la más absoluta pobreza. Con la desafortunada Polly Nichols enterrada solo un día antes, el 8 de septiembre amaneció para iluminar otra terrible escena del crimen en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street, donde hoy se encuentra el aparcamiento de una fábrica de cerveza. Un cuerpo mutilado yacía en el suelo, que más tarde sería identificado como Annie Chapman. Otra prostituta más de la Capilla Blanca caía presa del loco empeñado en atacar a las mujeres de la profesión más antigua del mundo. Tal era el frenesí y el clima de miedo que los periódicos habían ayudado a generar. En cuestión de minutos, cientos de curiosos se congregaron alrededor de Annie. Tristes y lamentables restos. John Davis, otro porteador del mercado que vivía en unas habitaciones del número 29 de Hanbury Street, se levantó para ir a trabajar temprano y prepararse una bebida. Salió al patio trasero. Lo que encontró fue realmente una pesadilla. A Annie le habían cortado el cuello, igual que a Polly Nichols antes que ella, y la desdichada nueva víctima había sido brutalmente despojada de su poder, impulsada a actuar por la conmoción. Davis corrió unos 200 metros hasta la comisaría de policía de Commercial Street, y cuando regresó con refuerzos, se había reunido una gran multitud. Algunos residentes
Incluso cobraban un penique a los curiosos por ver la espantosa muerte de la pobre Annie Chapman. Sin embargo, esta vez parecía haber una pista. Un delantal de cuero mojado estaba arrugado en el patio cerca del cuerpo de Annie Chapman, pero ¿llevaría eso a la policía a descubrir al frenético asesino? Los últimos momentos de Annie nos llevan al pub 10 Bells, el local más estrechamente relacionado con Jack el Destripador en el Londres actual. Fundado en 1755, era el lugar favorito de muchas prostitutas de Whitechapel, y Annie Chapman no era una excepción. Era una viuda de 47 años que había caído en desgracia. Annie solía alojarse en una pensión cercana, en Dorset Street, y se ha sugerido que la noche de su asesinato estaba ejerciendo la prostitución en el pub 10 Bells, aunque no hay pruebas que lo confirmen. Una mujer de la zona se presentó como testigo y declaró que había visto a Annie Chapman con un hombre en Hanbury Street, posiblemente tras haber conocido a su peligroso agresor en el bar 10 Bells. Se les oyó hablar, dijo. ¿Lo harás? Y ella respondió, sí. Quizás fueron las últimas palabras que pronunció la pobre Annie Chapman antes de que le cortaran el cuello. Por primera vez, la policía tenía la descripción de un posible sospechoso de más de 40 años, posiblemente extranjero, que vestía una larga capa oscura y un sombrero marrón de cazador. Esta información, junto con el delantal de cuero desechado, supuso un gran trabajo para la policía. Desgraciadamente, aunque la histeria jugó su papel prejuicioso, un zapatero polaco llamado John Zer era un personaje muy conocido en Whitechapel, al que a menudo se le llamaba delantal de cuero, porque vestía precisamente esa prenda. Su destreza con el cuchillo también era perfectamente plausible, ya que manejaba habitualmente una cuchilla afilada como una navaja mientras realizaba su trabajo. Si a esto le añadimos el hecho de que también era judío en un ambiente altamente antisemita, es fácil entender por qué las sospechas se dirigieron hacia él. En un momento dado, fue detenido por la policía, en parte para su propia protección, ya que la turba amenazaba seriamente su vida. Para ser justos, Delantal de Cuero era un personaje bastante desagradable, conocido por la policía como maltratador de prostitutas. Pero la simple verdad era que el delantal encontrado cerca del cuerpo de Annie Chapman no le pertenecía. El objeto incriminatorio pertenecía al hijo del propietario del número 29 de Hanbury Street, que lo había dejado en el patio varios días antes, después de lavarlo bajo el grifo. Sin embargo, para entonces la prensa ya se había dado un festín con las pruebas circunstanciales, y las noticias de última hora sobre los asesinatos de Whitechapel estaban a punto de dar un giro aún más siniestro. El 27 de septiembre de 1888 llegó a la Agencia Central de Noticias una carta escrita con tinta roja, dirigida al jefe y firmada por Jack el Destripador. El asesino de Whitechapel tenía ahora un nombre, aunque no un rostro, para la posteridad. Jack siempre había sido una forma coloquial de referirse a un inglés, al igual que hoy en día en Australia. Sheila es el término genérico para referirse a una mujer. Todo el mundo ha oído hablar de Jack el muchacho, Jack el alegre, Jack el manitas e incluso Jack Frost, por mencionar solo algunos. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que el asesino
si es que realmente era él quien había enviado la carta, eligiera el anonimato de Jack como nombre para burlarse de la ineptitud de la policía. Al principio, la carta se tomó como una broma, pero con el paso del tiempo, alimentada por la prensa victoriana, le dio al malvado asesino una personalidad que sigue sembrando el terror en los corazones de muchos hasta el día de hoy. Con solo mencionar el nombre de Jack el Destripador, se recrea el verdadero horror de lo que ocurrió en Whitechapel hace tantos años. Y por supuesto, el hecho de que el hombre detrás de la máscara o la capa negra, si se prefiere, nunca fuera capturado, solo añade leña al fuego metafórico. Es poco probable que el asesino de Martha Turner, Polly Nichols y Annie Chapman escribiera: lo que ha pasado a la historia como la carta «Querido jefe» es, muy probablemente, la hipótesis de que un periodista sin escrúpulos se puso un poco creativo con su tinta roja para mantener una buena historia que vendiera periódicos. Un engaño del que incluso los tabloides modernos, impulsados por los paparazzi de hoy en día, se sentirían orgullosos de haber sido acreditados. ¿Quién puede decir qué efecto tuvo este caso real de periodismo sensacionalista en el verdadero asesino? Pero una cosa es absolutamente cierta: su siguiente atrocidad fue aún más infernal que cualquier otra anterior. Esta es la calle Henrik, que en la época de Jack el Destripador se conocía como Burner Street. De todos los lugares visitados en este programa, este es el que más ha cambiado hasta quedar irreconocible. Esta estrecha callejuela, que sale de Whitechapel Road, era poco más que una hilera de casas miserables en el siglo XIX. El patio de Dudfield no era mejor, escondido junto al número 40 de Burner Street, donde hoy se encuentra el patio de un colegio. Un vendedor ambulante se dirigía al patio con un caballo y un carro. En las primeras horas del 30 de septiembre, estaba completamente oscuro y el caballo se asustó y se negó a seguir adelante. El conductor, al darse cuenta de que algo no iba bien, fue a investigar y se encontró con un cadáver aún caliente, y el alma inquieta corrió rápidamente al club de trabajadores cercano en busca de ayuda. Era la 1 de la madrugada, pero en cuestión de segundos, Turner Street se llenó de curiosos. Esta vez la víctima, una prostituta de 45 años de origen sueco, yacía con la garganta cortada, pero se comprobó rápidamente que el resto de su cuerpo estaba perfectamente intacto. Elizabeth Stride, hija de Gustav, llevaba en Gran Bretaña desde 1866 y era conocida por la mayoría en Whitechapel como Long Liz. Contaba una trágica historia, sin duda con la esperanza de obtener donaciones caritativas, sobre la pérdida de su marido y sus hijos cuando el vapor Princess Alice se hundió en el Támesis en Woolwich. Al igual que las otras víctimas anteriores, Long Liz frecuentaba las pensiones de Whitechapel, en particular las de Flower y Dean Street, ahora conocidas como Ellsworth Close y Devonshire Street. Mientras la espantosa noticia se difundía por el distrito durante un breve periodo de tiempo, la policía y los curiosos se preguntaban si se trataba de la espantosa obra del destripador. Pero solo 40 minutos después, se produjo un nuevo y impactante suceso en la cercana Mitre Square, cuando el malvado monstruo que asolaba a Whitechapel volvió a atacar.
Quizás, mientras Jack se encontraba junto al cuerpo de Liz en Burner Street, preparándose para llevar a cabo su macabra tarea, algo le perturbó antes de terminar su trabajo. Sin embargo, algunos de los teóricos de la conspiración del Destripador sugieren que el asesino simplemente se dio cuenta de que se había equivocado de mujer y abandonó el cadáver para atacar a la mujer a la que pretendía matar. Sea cual sea la verdad de aquella fatídica noche, su segunda víctima, Catherine E.D.O.S., fue mutilada salvajemente en las sombras de Mitre Square. Quedó casi irreconocible. Hoy en día, Mitre Square es un lugar bastante corriente, sin nada que lo haga destacar especialmente. Originalmente era el emplazamiento de un priorato del siglo XII con claustros, pero en la década de 1880 era un lugar oscuro, opresivo y superpoblado. Desde la década de 1980, la plaza ha perdido la mayor parte de su carácter victoriano, excepto los adoquines originales. Hay quienes afirman que el fantasma de una mujer camina regularmente por el lugar donde Catherine E.D.O.S. encontró su trágico destino y que el ambiente aquí es claramente frío. La rapidez del asesinato de Catherine E.D.O.S. y su posterior desempoderamiento debió de ser grande, ya que cuando el agente Edward Watkins pasó por la fatídica esquina de Mitre Square a la 1:30 de la madrugada, nada llamó su atención. Sin embargo, cuando el agente regresó solo un cuarto de hora más tarde, descubrió los espantosos restos de la última matanza nocturna de Jack el Destripador. Esto hizo que se reforzara la creencia de que el malvado asesino tenía más que un conocimiento superficial de anatomía para actuar con tanta rapidez, y ningún médico, cirujano, veterinario, carnicero o matadero del distrito estaba por encima de toda sospecha. Pero había una pista, o al menos eso parecía, y el rastro que sigue los pasos de Jack nos lleva a Goulston Street, donde se pueden encontrar delicias locales del East End, como Jelly Deals. Si te apetece, puedes comprarlos en el puesto del mercado de Tabby Isaac, famoso en todo el mundo. En la autopsia de Catherine E.D.O.S. se observó que faltaba un trozo de su delantal y pocas horas después de que se descubriera su cuerpo, se encontró un fragmento de tela manchado de sangre en la entrada de un edificio de Goulston Street. No solo se trataba del trozo de ropa perdido de Mao, sino que, encima de donde yacía, parecía haber un mensaje escrito con tiza, con letra amenazante. Los judíos son los hombres a los que no se les culpará por nada. Una acusación condenatoria contra los judíos en un momento en el que, como se ha mencionado anteriormente, la tensión antisemita estaba en auge, pero este mensaje garabateado era una prueba valiosa si había sido escrito por el asesino. Sin embargo, el comisario jefe de la Policía Metropolitana, Sir Charles Warren, hizo que se borraran las palabras antes de que la tenue luz del amanecer permitiera fotografiarlas. Fue una decisión que condenaría a Warren ante los ojos de sus numerosos críticos para siempre. Es muy fácil, en retrospectiva, interpretar todo tipo de motivos en las acciones de Warren, pero mientras estamos aquí, en Goulston Street, y consideramos el suceso con más detenimiento, quizás sea necesario adoptar una perspectiva diferente en cuestión de horas. Jack el Destripador había asesinado a 2 mujeres, y su última víctima había sufrido un ataque sangriento y frenético, que fue sin duda el más horrible de los crímenes que había cometido hasta la fecha. Y en segundo lugar, era de noche cerrada, y nuestro asesino
sin duda empapado con la sangre de sus víctimas más recientes, sacó tranquilamente un trozo de tiza y, sin ningún tipo de iluminación, garabateó un mensaje tan extraño en lo alto de una puerta de Goulston Street. Toda la zona estaba repleta de policías y curiosos tras el descubrimiento de Longleat. Por lo tanto, es muy improbable que Jack el Destripador hubiera perdido el tiempo escapando de la escena del crimen, y mucho menos quedándose por allí para incriminar a los judíos. En retrospectiva, es mucho más probable que se tratara de una pintada sin relación alguna, que el propio asesino ni siquiera se percató de que ya estaba en la pared cuando dejó caer el fragmento de tela del delantal de Catherine S. en la acera de Goulston Street. Quizás no fue más que una desafortunada coincidencia, y la intención de Sir Charles Warren era eliminarlo rápidamente antes de que llegara la multitud. Temía que el mensaje incitara a más odio racial e incluso a la violencia colectiva en el ya aterrorizado East End. Lo último que Warren necesitaba era tener en sus manos la sangre de un chivo expiatorio judío. Las secuelas del llamado doble suceso fueron muy amargas para todos, sobre todo porque el asesinato de Elizabeth Stride estaba siendo investigado por una fuerza policial y el de Catherine Ed por otra. Y para empeorar aún más las cosas, llegó una postal a la Agencia Central de Noticias con la misma tinta roja sangre y la misma letra que la carta «Querido jefe». Para muchos de los que la leyeron, los hechos mencionados sugerían que solo el asesino o alguien que realmente estuviera al tanto de los hechos podría haberla escrito. Poco después llegó un espantoso paquete dirigido en esta ocasión a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Nuestro viaje nos lleva ahora al Hospital de Londres, construido e inaugurado en Whitechapel High Street en 1759, que atendía a los pobres del distrito lo mejor que podía y que sigue siendo un hospital en funcionamiento. Hasta el día de hoy, el paquete que recibió George Lusk contenía una parte de un riñón con la afirmación de que había sido extraído del cuerpo de Catherine E.D.O.S. y fue llevado al Hospital de Londres para su inspección, donde se confirmó que era humano. El órgano en cuestión reveló que su anterior propietaria no solo era mujer, sino también una gran bebedora, una característica común entre las prostitutas del siglo XIX, cuando se dieron a conocer los detalles de la autopsia de Catherine E.D.O.S. Efectivamente, se dijo que la parte del riñón que quedaba en su cuerpo estaba pálida y sin sangre, una condición que en la década de 1880 podía atribuirse con bastante precisión al alcoholismo, sin las ventajas de los perfiles de ADN y la medicina forense modernos. Esto fue suficiente para convencer a los investigadores y, de hecho, a muchos entusiastas del Destripador de que el riñón era auténtico. Una vez más, al igual que el mensaje escrito con tiza en Goulston Street, tenemos la ventaja de la retrospectiva. En la época de Jack el Destripador, habría miles de mujeres del East End con riñones en este estado de descomposición, y una visita al depósito de cadáveres bien podría haber proporcionado la mencionada ofrenda de un periodista demasiado entusiasta y moralmente cuestionable. La medicina aún se encontraba en sus inicios en el siglo XIX, y para aquellos que no podían permitirse un trato amable por parte del médico, era un asunto aterrador y a menudo bárbaro.
Mientras estamos aquí, en el London Hospital, también merece la pena mencionar otro aspecto de la ciencia médica victoriana. La película El hombre elefante dio a conocer la historia de John Merrick, quien, debido a sus terribles deformidades, había pasado la mayor parte de su vida en espectáculos de fenómenos. Afortunadamente, fue rescatado por el eminente médico Dr. Reeves y llevado a vivir el resto de sus días bajo su protección en el London Hospital. El hombre elefante murió aquí en 1890, solo 2 años después del reinado de terror de Jack el Destripador. Esto explica en cierta medida la fascinación de los habitantes de Whitechapel por los cuerpos mutilados de las víctimas del Destripador. Lamentablemente, la deformidad física era una fuente de espectáculo y entretenimiento en la Inglaterra victoriana, sin la dignidad que se concedía a los vivos o a los muertos. Así, la historia de Jack el Destripador se encamina hacia su conclusión sin resolver a lo largo de octubre de 1888. La actividad policial fue tan frenética como lo habían sido los ataques asesinos, pero sin éxito. La policía metropolitana incluso trajo sabuesos para intentar olfatear al culpable. Bergo y Barnaby, los detectives caninos en cuestión, crearon su propia historia de perros peludos, ya que supuestamente se perdieron durante el entrenamiento, frustrando así todo el objetivo del ejercicio. Esto no benefició a nadie más que a la prensa sensacionalista, que sin duda aprovechó al máximo la situación. La sed de sangre de Jack pareció satisfacerse momentáneamente con el doble suceso, lo que tal vez le permitió ese desliz. Pero justo cuando las mujeres de Whitechapel empezaban a dormir un poco más tranquilas por las noches, el malvado destripador volvió a atacar. Nuestro siguiente destino es White's Row, junto a Commercial Street, donde apenas queda nada del Londres victoriano. En lo que antes era Dorset Street, donde abundaban las pensiones, ahora hay un moderno aparcamiento. Annie Chapman, antes de su encuentro mortal con Jack, solía alojarse allí cuando ganaba lo suficiente para pagarse una cama por la noche. Un estrecho callejón llamado Miller's Court conducía a esta vía pública a través de un arco oscuro y lúgubre. En su miserable choza alquilada yacían los restos mutilados de Mary Jane Kelly, considerada por muchos como la última víctima de Jack el Destripador. Era última hora de la mañana del 9 de noviembre cuando un cobrador de alquileres llegó a la puerta de Mary con la esperanza de encontrar a la señora en casa para exigirle el pago de sus deudas pendientes. Como el hombre había previsto, no hubo respuesta, y miró con recelo más de cerca para ver si ella estaba dentro, espiando a través de un cristal roto, y lo que le esperaba era una visión espantosa. Nada podía haber preparado al pobre hombre para el espantoso baño de sangre que se encontró ante sus ojos. No podía saber si se trataba de Mary Jane Kelly o no, a juzgar por el cadáver mutilado que yacía ante él. La policía llegó rápidamente y acordonó la zona, impidiendo el acceso de la prensa al lugar del crimen. Pero la noticia de la última hazaña de Jack el Destripador se había filtrado y muchos espectadores se congregaron para intentar ver su macabra obra. Sin embargo, en este caso había diferencias considerables con respecto a los anteriores. Aunque sin duda era una prostituta, Mary era mucho más joven, con 25 años, que todas las demás víctimas, y era bastante más atractiva que las mujeres de mediana edad con las que Jack había contado anteriormente. Mary Kelly era muy conocida en el barrio, especialmente en el pub 10 Bells, donde buscaba clientes con las mejores.
Según todos los testimonios, consideraba el espacio frente a la entrada como su territorio personal, y cualquier rival que se atreviera a traspasar los límites era rápidamente puesto en su lugar. Según la historia contada por la propia Mary, ella procedía de Irlanda, aunque se sabe poco sobre ella con certeza. Quizás fue su temperamento feroz lo que le valió el apodo de Black Mary, sin duda en alusión a su agresividad, especialmente cuando se peleaba en la calle con otras prostitutas. Una vez más, esto la diferenciaba de Martha, Polly, Annie Longlees y Catherine. Mary era mucho más fuerte y saludable, y bien podría haber opuesto más resistencia. Lamentablemente, no fue rival para Jack el Destripador, que ni siquiera dejó intacto su rostro agradable y alegre. Las fotografías de la escena del crimen siguen siendo angustiosas para todos los que las ven hoy en día. Sin embargo, el cambio más significativo en este asesinato fue el hecho de que el crimen se había perpetrado en el interior de una vivienda, mientras que todos los demás asesinatos y mutilaciones se habían llevado a cabo en la calle. Esto ha suscitado constantemente preguntas, tanto en aquel momento como desde entonces, sobre si podría tratarse de un asesinato doméstico que se había encubierto hábilmente. Sabemos que Mary había estado viviendo con un hombre durante algún tiempo y que solo unas semanas antes de su muerte, salpicada de sangre, la pareja se había separado. ¿Y si en una discusión el exnovio hubiera matado a la pobre Mary? ¿No habría sido una forma muy buena de escapar de la justicia si Jack el Destripador hubiera recibido la culpa? Las sospechas apuntaban al exnovio de Mary, e incluso se ha sugerido que él, Joseph Barnett, no era otro que Jack el Destripador, responsable también de todos los demás asesinatos. Pero, por supuesto, este es el quid de nuestra historia en este recorrido por el Londres de Jack el Destripador. ¿Quién era Jack? Mientras disfrutamos de la tranquila y elegante belleza de Christchurch, Spitalfields, incluso en el ajetreo y el bullicio de la moderna Whitechapel, es difícil pensar en las atrocidades cometidas en nombre de Jack el Destripador hace más de 100 años. Uno se pregunta por qué esta serie de crímenes sin resolver sigue cautivando la imaginación del público cuando hay toda una serie de asesinatos sin resolver que podrían resultar igualmente fascinantes. ¿Qué es exactamente lo que convierte incluso a los más racionales entre nosotros en detectives de salón, convencidos de que podríamos resolver el misterio que ha desconcertado a las mentes detectivescas más brillantes de todas las generaciones desde entonces? En realidad, probablemente todo esté en el nombre. El periodista que convirtió al asesino de Whitechapel en Jack el Destripador sin duda tiene más de lo que responder que el simple hecho de obstaculizar las investigaciones policiales. Forjó un lugar en la mente de las masas donde un monstruo podía acechar con todo el anonimato de una buena campaña publicitaria. Su creación de Jack adquirió una personalidad envuelta en un manto negro, incluso apasionada, a pesar de que él, si es que una sola persona fue responsable de estos horribles crímenes, no era más que un asesino malvado que se aprovechaba de las almas más desesperadas e indefensas de la sociedad victoriana. A lo largo de este programa nos hemos centrado en los lugares relevantes para estos terribles asesinatos, pero a medida que nos acercamos a un inevitable final, echaremos un breve vistazo a quiénes fueron los principales sospechosos y cuáles han logrado permanecer en el punto de mira
por así decirlo. Hasta el día de hoy, sin duda, el sospechoso más famoso, gracias a varias películas y documentales televisivos, es Sir William Gull, médico real de la reina Victoria, y su considerable familia heredera al trono, el príncipe Alberto Víctor, nieto de la tiránica matriarca, que, según se dice, se enamoró de una trabajadora del East End, con la que tuvo un hijo y se casó en secreto. Si damos crédito a la leyenda, Mary Jane Kelly era amiga de esta futura reina de Inglaterra y había sido testigo de la boda. Al darse cuenta de la identidad del novio, Mary tramó un complot para chantajear al gobierno, y los grandes y buenos de la sociedad cortesana decidieron que la prostituta irlandesa sin estudios, que vivía en una choza de Whitechapel, debía ser silenciada por el bien de la seguridad nacional, y enviaron a Sir William Gull para llevar a cabo la tarea. Un joven pintor, Walter Sicker, participó en la trama, al igual que otros dignatarios célebres. Las otras prostitutas fueron supuestamente eliminadas para crear una cortina de humo que ocultara el verdadero objetivo de esta banda de conspiradores, Mary Jane Kelly. A pesar del sensacionalismo de la historia, pocos creen que Sir William Gull fuera Jack el Destripador, sobre todo porque el pobre hombre había sufrido un derrame cerebral el año anterior, lo que le incapacitaba físicamente para realizar tales acrobacias quirúrgicas. Sin embargo, en varios momentos, dado que todos los demás personajes de esta traicionera historia han sido sospechosos, el propio príncipe Alberto Víctor se vio muy implicado. Así, el cochero de William Gull, John Leigh, fue acusado, al igual que Walter Sickett, y de nuevo en su caso, también muy recientemente. Pero pongamos esto en perspectiva. Basta recordar que en algunos círculos, incluso la anciana reina Victoria fue presentada como sospechosa. Lejos de la tentadora conspiración real, otros malhechores considerados sospechosos fueron un judío polaco llamado Aaron Kosminski, un lunático violento e inestable que parecía encajar perfectamente en el perfil. George Chapman, un asesino de su esposa, también parecía un Jack el Destripador perfectamente plausible. Montague lo dibujó, un abogado adinerado, y James Marrick, un diarista creativo, fueron considerados muy sospechosos, y toda una serie de inadaptados sociales han demostrado, en los largos años transcurridos desde el reinado del terror otoñal, ser dignos del escrutinio tanto de la policía como del público. Pero es un sospechoso estadounidense, descubierto más recientemente, el doctor Francis Tamblety, quien ha surgido como el asesino más plausible. La policía de Whitechapel en la década de 1880 había señalado a este médico charlatán como un peligroso criminal, pero su notoriedad no salió a la luz en este caso hasta 1993. Stuart Evans, un historiador muy respetado y experto en Jack el Destripador, descubrió una carta de un inspector jefe de Scotland Yard de la época de los asesinatos en la que se nombraba a Tumulty como sospechoso muy probable. El estadounidense viajó a Inglaterra en junio de 1888 y en noviembre fue arrestado por indecencia grave. Tumulty era sospechoso de complicidad en los asesinatos de Whitechapel, pero antes de que pudiera ser juzgado, el buen doctor escapó a Francia. Cabe destacar que cuando cesó la eficaz administración médica de Jack el Destripador, como ahora se puede apreciar, los candidatos al título de Jack el Destripador son muchos y variados,
y no hay nueva información dramática que salga a la luz. Es probable que nadie pueda demostrar su identidad con certeza. Sin embargo, volver al escenario de su reinado de terror ha sido una experiencia esclarecedora. Y sin duda, cada espectador de este programa se habrá formado su propia opinión. Sea cual sea su punto de vista, los asesinatos de Whitechapel ocupan un lugar dramático en la historia victoriana. Y si sabe dónde buscar, aún puede seguir sus terribles huellas. Se han cambiado los nombres de las calles, se han demolido edificios y por fin, las desafortunadas víctimas descansan en paz en sus tumbas. Quizás sea mejor que quede poco para glorificar actos tan cobardes, sea quien sea el autor. Pero hasta que llegue ese momento, si es que alguna vez se resuelve este misterio, el tema seguirá fascinando e intrigando, al tiempo que repugna y disgusta.